Buenas tardes, bienvenidos a todos los presentes y bienvenidos a todos los que están aquí en el Zoom. Eh, Voy a comentarles un poquito del programa que vamos a tener hoy día. La sesión está siendo grabada, también la van a poder ver en YouTube después, para los que gusten repasar, repetir lo que se va a hablar hoy día, que se va a hablar de varios temas. Hoy es un día que se va a realizar el webinar gratuito, Aplicaciones Nucleares, Avances y Desafíos de Women in Nuclear Bolivia, con el Club de Física Nuclear de la UNSA. Bueno, un poquito hablando del Club de Física Nuclear. El Club de Física Nuclear es abierto a todos los estudiantes de la UNSA y de todas las universidades del país, públicas, privadas, de distintas carreras, medicina, ingeniería, electrónica, mecatrónica, informática, química. Entonces, en nuestro grupo estamos de diferentes tipos de carrera, investigando diferentes tipos de cosas. Eh, Hay algo más que quisiera comentar acerca de la anterior reunión, que vamos a comenzar con las 10 áreas de investigación sobre medicina, electricidad, ambiental, cosmología, entre varias cosas, entre varios temas, todo relacionado con la física nuclear. Y se pueden inscribir en los enlaces que se les ha compartido en los diferentes grupos. Hay la enseñanza también, que son dos tipos de cursos. Uno es física nuclear para todos y el otro es introducción a la física nuclear. Todos estos cursos son gratuitos y el enlace de inscripción también se los ha compartido por las diferentes redes sociales. Se les va a agregar a un Classroom, o ya se les está agregado a un Classroom de la primera clase y van a poder encontrar, bueno, se les va a agregar al Classroom y van a poder encontrar todo el material ahí. Para investigación también hay un grupo aparte, que es el grupo de investigación de física nuclear. Y bueno, hoy tenemos el grato gusto de tener al grupo de WIN Bolivia, con el título del taller Aplicaciones Nucleares, Avances y Desafíos. Como objetivo tenemos que es el objetivo del taller es difundir a la población estudiantil y de la Universidad Mayor de San Andrés información sobre las aplicaciones nucleares. Tenemos diferentes panelistas, entre ellos está la vicepresidenta de Women Nuclear Bolivia Global, Melina Belindo, Natalie Reguerín, fundadora y presidenta de WIN Bolivia, Ronald Wilkenman, docente de carrera de física UNSA, Fabiola Portugal, médico nuclear, y bueno, nos van a presentar diferentes temas, y bueno, quiero cederle la palabra a Brian, que nos va a comentar acerca un poquito de el Club de Física Nuclear, y luego comenzamos con el taller específicamente. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas las personas que están también en el Zoom, las que están presentes. Es un gusto reunirnos otra vez más en este espacio que lo hemos usado ya mucho para conocer un poco más de lo que nos gusta. Estamos muy felices hoy por la visita de WIN Bolivia, para difundir, para conocer, para ver un lugar más donde podemos hacer lo que nos gusta, que es física nuclear, ¿no? Eh, Comentarles que hemos estado trabajando este año con el Club de Física Nuclear. Hemos estado haciendo varias actividades, hemos estado desarrollando varios eventos, ya llevamos alrededor de 11 reuniones y también hemos tenido visitas, por ejemplo, al Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia del Alto. Hemos conocido bastante, ¿no? Presentaciones, pero hemos decidido que ha llegado el momento también de acentuar todo esto con lo que es de investigación y también enseñanza. También hemos trabajado mucho porque en la carrera de física exista un lugar para donde podamos investigar nosotros. Justo hace poco, y ya vamos a darles más detalles, se ha aprobado por la Asamblea Docente Estudiantil que se cree la línea de física nuclear aquí en la carrera, ¿no? Ha sido una de las primeras cosas que nos hemos puesto de meta como el club, porque no había un lugar real donde trabajar, aunque
sí había mucho trabajo y había algunas cosas que se hacían. Ahora ya tenemos una denominación dentro de la carrera, ¿no? Queremos ir más allá, soñamos, entonces esperemos que estén atentos, que sigan todas nuestras redes, todos nuestros lugares. Ya ha empezado también la parte de enseñanza, ¿no? Ya se ha dado la primera clase, esta semana se va a dar la primera clase también en la parte de física nuclear para todos. Y esperamos que los que comiencen al menos puedan ir aprendiendo poco a poco todo lo que va a pasar y lo que está pasando. Entonces, solamente otra vez reiterar mis agradecimientos por la visita que tenemos hoy, por la actividad que seguro que va a ser un hito también para nosotros y esperemos trabajar más adelante juntos también, ¿no? Haciendo esto que nos gusta, que es la física nuclear. Y reiterar también la invitación para que todos sean partes de estos movimientos que hay, ¿no? De estos lugares donde tenemos para hacer física nuclear. Entonces yo me despido con eso y los dejamos ahora sí con la parte central del evento. Gracias, Brian. Eh, bueno, como primera parte del taller, del evento, vamos a presentar un video de Melina Belindo, que es la vicepresidenta de Women in Nuclear Global, como una presentación de WIN Global. Tengo que presentar de Zoom, ¿eh? Poner presentar. Ya. ¿Está bien? Unos segunditos, por favor, y les presentamos el video. Soy Melina Belinco, vicepresidenta de Women in Nuclear Global, WIN Global. Para mí es un enorme placer estar representando a nuestra organización en este evento, esta nueva edición de Stand Up for Nuclear, a la que se suma WIN Bolivia. Este fuerte capítulo que se ha venido consolidando en la región de América Latina y el Caribe, que forma parte de uno de nuestros capítulos regionales, WIN América Latina y el Caribe, WIN ARCAL, y en esta oportunidad, bajo el lema de aplicaciones nucleares, muchos beneficios, estarán siendo parte de esta iniciativa que tiene lugar en distintas ciudades del mundo, en más de 40 países, y como parte de las prioridades y de las líneas de trabajo de WIN Global, por supuesto, una de ellas es justamente divulgar y comunicar en torno a los beneficios de la energía nuclear, especialmente como parte de la solución a la crisis climática. Y esto no solo a través de la producción de energía limpia, sino también a través de las múltiples aplicaciones sobre las cuales van a poder aprender y conocer más y sacarse dudas en este evento, por ejemplo, que contribuyen también a la mitigación de la crisis climática. Así que espero que todas, todos y todes puedan tener una participación activa en este evento. Les deseo intercambios muy enriquecedores y felicito y acompañamos desde WIN Global esta gran iniciativa y todo el trabajo que viene haciendo WIN Bolivia.
Un fuerte abrazo para quienes estén participando y cuentan con todo nuestro apoyo. Muchas gracias. Ese era el video de Melina Belindo, que es la vicepresidenta de Women in Nuclear Global. Como siguiente, les voy a presentar. Tiene que seguir en compartiendo. Perdón. Ya. Como siguiente tenemos a Natalie Reguerín, que es la fundadora y la presidenta de WIN Bolivia, con su presentación de WIN Bolivia, y por favor le vamos a ceder el micrófono y bienvenida aquí al Club de Física Nuclear. Voy a poner un poco más acá para que me vean los de la sala. Bueno, muchísimas gracias, Brian, muchísimas gracias, Kevin, y muchas gracias al Club de Física Nuclear, a todo el equipo técnico, el comité que ha permitido que esto sea posible. Bueno, gracias a Ronald, que ha sido el enlace también, que es parte de nuestro capítulo. Yo voy a hacerles una presentación sobre lo que es el capítulo de Women in Nuclear Bolivia, para que tengan una idea general de lo que nosotros hacemos. Pero antes de entrar a esos detalles, voy a hablarles un poco sobre el por qué existe Women in Nuclear Global, ¿sí? Así que voy a hacerles una presentación, por favor, un poco de paciencia. Bueno, hasta que cargue nuestro PowerPoint. Esperemos que también estén compartiendo los compañeros desde el Zoom. Bueno, en esta presentación es la primera diapositiva, es una pregunta, ¿no? Es de por qué creen ustedes que existe ¿por qué creen que existe un capítulo, o en realidad una organización en lo nuclear de mujeres? ¿Por qué creen que existe esta organización? ¿Por qué creen que es importante crear una organización de este tipo? Les paso la pregunta a ustedes, al público o en el Zoom, por favor. A ver. Porque es importante que ampliemos mucho el campo en cuanto a lo nuclear y no nos fijemos en el género, ¿no? Sino que sea algo integral. Y es algo extraño escuchar que mujeres trabajen en este tipo de áreas dentro del nuclear. Entonces pienso de que es una buena iniciativa para difundir y incentivar a otras mujeres que sean parte de este tipo de proyectos. Está bien, muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Charlotte. Muchas gracias, Charlotte. Charlotte compartía de que es importante tener la participación de las mujeres en esta área, que quizás no se ve que haya muchas mujeres en el área. ¿Está bien? Sintetizado. ¿Alguien más quiere compartirnos su percepción? Bueno, en sí, las mujeres en la ciencia y en la tecnología, en todas las áreas, necesitan ser más visibilizadas y tener mucho más apoyo. No es porque no puedan hacerlo, sino es porque vivimos en una sociedad patriarcal en la que no es así. No hay cosas que parecen que son normales, pero no lo son. Entonces, también por eso es importante, por ejemplo, ciertas cuotas de género en ciertos espacios, en ciertas organizaciones internacionales o en ciertos ámbitos laborales, porque sí es importante que existe una paridad de género. Ahora les voy a compartir el tema de la brecha digital y la brecha de género en Bolivia, ¿no? En un análisis y en un estudio de la UNICEF podemos ver que el 2015, que analiza la UNICEF, los estudiantes inscritos en ingeniería y arquitectura y ramas afines eran 37,000 mujeres y 91,000 varones, por ejemplo. Ahí podemos analizar en cifras rápidamente
de que un cuarto de la población estudiantil en ese momento eran mujeres. Pero si analizamos las cifras de cuántas personas terminaron la carrera, de esas 37,000 personas, mujeres de sexo femenino, eran solamente 1,500 estudiantes terminaron la carrera, ¿no? Eso es muchísimo menos de la cuarta parte que iniciaron, ¿no? Del total de la población estudiantil inicial. Entonces, vemos que es importante hablar de estos temas porque cuando hablamos de ciencia, tecnología, estamos hablando de personas. Personas que hacen a la sociedad estudiantil, personas que hacen a un comité de un club, personas que hacen a un trabajo, ¿sí? Entonces, es importante tener esto en mente y saber de que, por ejemplo, en las carreras STEM, que como muchos deben saber que son carreras ciencia, tecnología, física, matemáticas, hay mucho menos mujeres participando, ¿no? Entonces, ¿por qué existe eso? Eso no es que es algo natural y normal. Tenemos que preguntarnos de dónde viene este desinterés o por qué a otras mujeres sí les interesa que lo hagan, ¿no? Participar en estas carreras. Y además tenemos que tomar en cuenta de que este tipo de carreras STEM, las carreras de física, las carreras en el área nuclear, todas estas son carreras que van a tener un buen desenlace laboral, podemos decirlo así. O sea, que impulsan mucho la revolución digital y que van a ser consideradas de mayor manera que otras carreras más blandas, lo podemos poner entre comillas. Entonces, no considerar a las mujeres en estos sectores, en estas ramas, o el hecho de que haya menos mujeres participando, son también menos mujeres que pueden tener más ingresos laborales y mejores fuentes de trabajo. También quería compartir con ustedes esta diapositiva, porque existe como una desmitificación de, no creo que haya habido mujeres antes en lo nuclear, ¿no es cierto? Todos conocemos a Marie Curie, que es muy famosa, todos la utilizan en los eslogans como si fuera la única científica nuclear, pero en realidad ha habido muchas, y esta lámina que la pude descargar de la NET, se las comparto para que puedan ver de que no, existían muchas más, desde el siglo XIX hasta la actualidad, muchísimo más, y son más que Marie Curie en esta etapa. Ahora les pregunto, Marie Curie ha ganado un premio Nobel, y en esta etapa piensan que ha ganado otra mujer científica. ¿Saben de alguna otra persona que haya ganado el premio Nobel? ¿Mujer? Bueno, en realidad hay más de Marie Curie, hay más de una persona, ¿no? Que es Irene Joliot-Curie, que es la hija de los Curie, ¿no? Que ella ha sido Nobel de Química. También Liz Meitner, que ella ha sido Nobel de Física. En realidad nunca le dieron el Nobel en sí, le dieron a su esposo y ella quedó en la invisibilización absoluta hasta el día de hoy. Marie Gauper, que ha sido Nobel de Física también. Entonces, todas estas mujeres han participado y han contribuido, pese a muchas trabas de su sociedad, ¿no? Eso es muy bueno tenerlo en cuenta. También comprender de que existe una comprensión por parte de los organismos internacionales, los estados, desde los agentes gubernamentales, las instituciones estatales, han despertado el interés por el tema de género. Quizás puede ser por una moda o, qué sé yo, una coyuntura especial, ¿no? Nosotros tenemos que entender, nosotros y nosotras y nosotres, tenemos que entender de que no tiene que ser una coyuntura. No es anormal de que existían. Antes no es que han dejado de existir las mujeres en la ciencia, ¿no? Ahora participamos más y tenemos que participar en diferentes espacios. Y no olvidar de que también el tema de género tiene que estar ahí. Y los hombres son muy importantes en esta temática, porque todos somos compañeros de trabajo, de colegio, de universidad, y todos deberíamos tener el mismo trato en todos los espacios. Una iniciativa interesante es la que ha fomentado UNESCO. UNESCO, como saben, es parte de las Naciones Unidas, que fomenta el tema de la educación, la cultura. Y UNESCO junto a L'Oréal ha implementado desde el 1998 esta iniciativa, como pueden ver, que es el Premio Internacional L'Oréal UNESCO. Este premio se le otorga a 5 mujeres de diferentes áreas, de diferentes zonas regionales,
y son mujeres destacadas en el área científica, ¿sí? Cada año se elige a 5 mujeres que van a ganar 100.000 euros, pero más allá de este galardón económico, es lo simbólico que está por detrás, ¿no? Que es de darles el espacio, de mostrar que sí hay mujeres que hacen ciencia y que sí se debe recompensar por eso. Su lema es: el mundo necesita de ciencia y la ciencia necesita de mujeres. También las Naciones Unidas toma el 11 de febrero, ha adoptado el 11 de febrero como el Día para la Niña y la Mujer en la Ciencia. ¿Y por qué? O sea, muchos hombres o niños también podrían decir, ¿por qué tienen que tener un día especial las mujeres en la ciencia? Porque justamente es lo que hemos visto antes. No es porque se le quiera dar un protagonismo a la mujer o a la niña, sino es porque existe una inequidad y una desigualdad en tema de oportunidades de estudios, ¿no? Los estereotipos de género son muy fuertes, especialmente en la sociedad latinoamericana, me atrevería a decir, ¿no? Porque la presencia de las mujeres y niñas es muy reducido. Incluso desde temprana edad a los niños se les incentiva a jugar con legos, con cosas para armar, con cosas más agresivas. No voy a decir que lo agresivo está bien o mal, sino como más desafiantes, ¿no? Como juegos más desafiantes. Y en cambio las niñas, que son las mujercitas, ¿no? Se les insta más a jugar con muñecas, con cosas más suavitas, que no se lastimen, que no corran. Es discutible, pero podemos decir que es así en general, ¿no? Y eso no es una normalidad, sino es algo que hemos ido nosotros como sociedad induciendo, ¿no? ¿Y por qué hablar de esto? Porque esto repercute luego en nuestras vidas, como profesionales, como mujeres profesionales que elegimos una carrera o que elegimos un trabajo. Entonces, reconocer el papel de las mujeres y niñas sí es importante, no solo como de beneficiarias de la ciencia, sino como actoras, partícipes de la ciencia. Entonces, todo ese es el marco por el cual se crea Women in Nuclear Global, ¿no? Esta organización es que se crea en los 90s, nace con esos principios, con una búsqueda de igualdad y equidad en el marco de la ciencia nuclear. Actualmente, esta organización tiene más de 35.000 miembros, son de 129 países, y bueno, como ya les dije, su objetivo es promover los beneficios de las aplicaciones y la energía nuclear. En este marco también se crea ARCAL, ¿no? WIN-ARCAL, que es el capítulo de Women in Nuclear, pero a nivel Latinoamérica, y es oficialmente apoyado por la Organización Internacional de Energía Atómica. Como muchos deben saber, los proyectos ARCAL están estrechamente relacionados con la OIEA. Este capítulo se ha inaugurado en la conferencia general justo de este organismo y lo conforman diferentes países de la región actualmente. El objetivo es, como ven, impulsar la participación plena de las mujeres y las niñas en la ciencia nuclear, y empoderarlas también, ¿no? Promover los temas de la formación en género y el liderazgo. Bueno, como ya les he explicado, el capítulo de WIN lo que busca es impulsar a las mujeres de nuestro capítulo y a las mujeres en la ciencia de Bolivia en general, pero también dar visibilidad a todas las mujeres que han trabajado antes, ¿no? Yo creo que nuestro trabajo es importante porque no muchas organizaciones se dedican a ver qué mujeres han estado en la ciencia en Bolivia, quiénes han sido, hay que galardonarlas porque, bueno, no son muchas, y en qué áreas trabajan, y a las mujeres en el área nuclear sí es importante visibilizarlas también. Lo que buscamos es generar redes, ¿no? Apoyar e incentivar a todas las participantes y en realidad a toda la comunidad en general, porque estos temas son de relevancia. Entonces, ¿de qué nos sirve ser parte de WIN? Nosotros somos una organización sin fines de lucro. Nuestro interés fundamental es generar las redes a nivel de Bolivia, porque las integrantes de WIN están a nivel nacional. Tenemos gente de Potosí, Sucre, Santa Cruz, pero también mujeres bolivianas que están en otros países, ¿no? Como en Francia, Uruguay, por ejemplo,
Fabi les va a compartir su experiencia en Uruguay, que haya estado becaria allá. Entonces, es importante también saber que existen estas mujeres bolivianas que sí están estudiando en el extranjero, ¿no? También nuestro interés es de formar gente, formar en tema de género, tanto hombres y mujeres, porque a todos nos incumbe, y también la formación técnica, ¿no? La formación técnica más específica que pueden compartir con sus pares latinoamericanas. Por ejemplo, hay muchas mujeres físicas, químicas, de otros países de la región que están dispuestas a poder colaborar en una investigación conjunta, en generar nuevos vínculos para hacer un taller, un seminario. Y estas cosas, ustedes que son jóvenes y que están formando su currículum, uno piensa, no, voy a salir de la universidad y voy a trabajar en algo y ese mi trabajo va a ser mi primera línea de currículum. En realidad, tienen que ir generando su currículum desde ahora, ¿no? Esto, participar en esta instancia, ser parte de un comité, ya es generar un currículum. Y participar, por ejemplo, en WIN también les va a ayudar en su currículum. ¿Por qué? Porque es estar activos en una sociedad internacional, donde tienes que hacer un montón de cosas, generar vínculos, generar este tipo de seminarios, generar interés de la sociedad en general. Cuando ustedes quieren aplicar un trabajo fuera de Bolivia, esas cosas también suman. Entonces, nuestro interés es en el crecimiento profesional y también en la mentoría. Nosotros, en nuestro capítulo, tenemos mujeres del área de la salud, del área de la industria, del área de química, y tal vez tienen más expertise que ustedes y pueden ayudarles en alguna investigación, hacerles mentoría en su carrera profesional, ¿no? ¿Cómo puedo ir? ¿Qué puedo hacer? Es mejor tener a alguien siempre que nos pueda ayudar en los primeros pasos. Bueno, eso es en general lo que es WIM. Estas son nuestras redes, nuestro correo electrónico, el Facebook. Ahí tienen el código QR para que lo puedan tener para inscribirse en el capítulo. Están invitadas todas las mujeres y también todos los hombres que quieran participar. Muchísimas gracias. Bueno, siguiendo con el programa, vamos a invitar al magíster Ronald Wilkelman, que es docente de la carrera de física de la UNSA y también está trabajando en el grupo de rayos cósmicos. Y bienvenido. ¿Cómo están? Buenas tardes. Okay, mientras ponen la presentación, quería aprovechar unos minutos para agradecer por la invitación y también por este espacio, justamente para hablar una de las temáticas que creo yo son importantes, no solamente como científicos, sino como sociedad en general, que podamos discutir abiertamente, ya que los temas nucleares siempre tocan algunos puntos sensibles, sobre todo en las personas que no tienen mucho conocimiento al respecto. Entonces, por eso muchas gracias. Y lo que les voy a comentar hoy día son solamente una pincelada de algunas aplicaciones que existen en el área nuclear y en general en todas las, no solamente en el área académica, sino ya científica y desde diversos puntos de vista. Entonces, para eso quería preguntar primero aquí al auditorio presentes, ¿quiénes son estudiantes o están formados en áreas científicas, tal vez como física, química? ¿Algunos de ustedes? Creo que una buena mayoría. Bueno, ok, gracias. Entonces, la primera de las aplicaciones de las que quiero hablar es de la alimentación y agricultura, ¿no? Nosotros sabemos que el mundo entero, nuestro planeta, para el 2050 más o menos albergará unos 9.000 millones de personas. Ahora estamos superando los 7.000 millones de personas, ¿no? Y esa cifra, para la mayoría de nosotros puede ser un poco abstracta, ¿no? Poder imaginarnos a tanta gente. Si en Bolivia solamente llegamos a los 12 millones, digamos, y en la ciudad de La Paz, con la del Alto, unos 2 millones,
son números realmente grandes, ¿no? Aunque no parezca. Los recursos necesarios para poder mantener esa cantidad de gente, no solamente en alimentación, sino en salud, en energía, son bastante grandes. Ahora multipliquen eso por miles, ¿no? Miles de millones de personas en todo el planeta. Y para el 2050, como les digo, este número crecerá mucho más todavía. Sumar a unos 2.000 millones de personas a la cantidad actual significa mejorar los recursos que tenemos, la eficiencia que tenemos para poder aprovecharlos y además para poder distribuirlos. Va a llegar un punto en el que los recursos naturales no van a poder ser suficientes, como ya hay muchas proyecciones, de poder abastecer a la gente sin ayuda de algunas técnicas que puedan mejorar su eficiencia, ¿no? Entonces, entre las muchas aplicaciones tecnológicas que existen siendo usadas, que están siendo usadas en el mundo entero, las nucleares juegan un rol muy importante. Y dentro de estas, como les mencionaba, la alimentación y la agricultura es una de ellas, por eso mismo la escogí. Y las áreas de aplicación también son diversas. Ahora mismo solo mencionaré yo un par de ellas. Empezaré por el control de plagas, que es algo que tal vez desde el punto de vista de física, no sea muy común escuchar, que se puede usar radiación para interferir o afectar una población de insectos. Ustedes saben que los cultivos son muy sensibles a su entorno, y como la mayoría de estos cultivos son de grandes extensiones y además son monocultivos, eso los hace vulnerables a algunos efectos como plagas, como falta de agua, es decir, estrés hídrico, o el tipo de suelo que existe donde se están cultivando, ¿no? Entonces, una forma de poder prever esto y precautelar es utilizar técnicas nucleares que ayuden a mitigar eso sin interferir en el medio ambiente. Esa es una de las ventajas. Es una técnica poco invasiva que lo que hace es, primero, tener grandes cantidades de esos insectos criados en laboratorio, luego los separa entre machos y hembras. A los machos, cuando ya están en una edad adulta, los irradia, pero no en un punto letal, sino solamente para esterilizarlos. Y luego en grandes cantidades se los suelta en cultivos. ¿Y esto con qué objetivo? Con el objetivo de que cuando estos machos estériles vayan a ambientes naturales y lleguen a la etapa de procreación con las hembras, no puedan reproducirse. Sucede una cosa muy curiosa con estos insectos que se utilizan para esta técnica, que los machos se reproducen, o bueno, pueden aparearse muchas veces, pero las hembras solo una vez, ¿no? En todo su ciclo reproductivo de toda su vida. Entonces, si llegan a aparearse con un macho que es estéril, no van a procrear. Y eso reduce entonces la población de estos insectos. Y al reducirlo, entonces uno llega a controlarlo y hasta en los casos mucho más efectivos, puede llegar a eliminar una población. Obviamente puede haber una reinfestación por alguna situación de un cambio en el clima o algo así, pero siempre se puede controlar, ¿no? Y es además una técnica muy probada esta. Entonces, funciona muy bien por varias razones, ¿no? Como se los había dicho, una de las razones es que es poco invasiva con el medio. Otra es que no afecta a otras especies de insectos que pueden ser beneficiosas para nosotros, como son las abejas. Y finalmente, no incluye el uso de pesticidas o algún otro químico que sea tóxico para la propia planta, ¿no? Entonces, esos beneficios hacen que sea una técnica muy empleada, ¿no? Y es a partir de técnicas nucleares, ¿no? Para esto se utilizan, no sé, radiación en cámaras cerradas que tienen que ver con radiación gamma, pero a grandes escalas funciona muy bien y eso ayuda mucho a la mejora y a la eficiencia de las plantaciones, como les digo, que sirven de alimentación, ¿no? Otra es el uso de agua. El uso del agua, como saben, el agua es un recurso escaso, ¿no? Como veremos más adelante, aunque vivamos en un planeta que es la mayoría de su superficie está cubierta por agua, muy poca de ella se puede usar para uso potable o para uso industrial, ¿no? Entonces, el uso de este recurso es una necesidad, ¿no? El uso eficiente de este recurso. ¿Y cómo se hacen estudios desde el punto de vista nuclear con esto? Se hacen estudios en laboratorio de cuánto es el agua que debería requerir cada tipo de planta, en qué procesos, para poder así dosificar de una manera controlada este recurso como un uso y no desperdiciarlo, ¿no? Entonces, lo que se hacen es justamente estas pruebas en laboratorio y luego eso se extrapola en plantaciones grandes para poder economizar el uso del agua, ¿no? Porque no estamos hablando de plantaciones pequeñas, de una parcela que, como tenemos acostumbrados aquí en el área rural, de comunarios que hacen plantaciones también, tal vez en
en espacios un poco reducidos que nosotros podemos alcanzar a comprender en tamaño. Imagínense en plantaciones tan grandes que tienen que alimentar a miles de millones de personas, ¿no? Entonces, en ese caso, realmente el uso eficiente hace una diferencia muy grande. Y la otra es el fitomejoramiento, esto también a nivel de alimentación, que se utiliza para poder crear, o bueno, creo que inducir es la palabra más apropiada, inducir unas nuevas especies que puedan ser resistentes a algún tipo de plaga, ¿no? O tal vez a la salinidad del suelo donde tengan que ser producidas, o tal vez a un estrés hídrico. Entonces, las mutaciones que se hacen, estas también son inducidas con radiación gamma, ¿no? La ventaja de esto es que este fitomejoramiento que puede ser desarrollado de forma natural, con el paso del tiempo y las generaciones, se crean algunas variaciones que sí llegan a ser resistentes a estas inclemencias. Pero ese proceso se puede acelerar, y no solamente se lo acelera de forma con radiación, sino hay formas químicas, hay formas biológicas, pero la que muestra más éxito también es la nuclear, siendo que el 88% de las especies que usamos ahora como cultivos de gran escala vienen del fitomejoramiento a partir de técnicas nucleares. Entonces, es una aplicación ampliamente también usada, pero no está terminada, ¿no? Siempre se puede hacer una mejora para estas variedades, de tal forma que incluso teniendo estas variaciones climáticas pueden resultar resistentes. Entonces, es otra de las ventajas que presenta este método. El siguiente tema es el del recurso hídrico. Como les decía, la mayoría del planeta está cubierto por agua, ¿no? Como vemos, o como cualquier imagen que hayamos visto de nuestro planeta, tomada desde fuera, vemos que el porcentaje de agua es enorme, ¿no? Pero el agua que podemos usar para consumo, ya sea para consumo humano o como industrial, como para uso de procesos, es muy poca, ¿no? Y vean que apenas el 2,5% del agua potable que existe en el planeta, es agua dulce, ¿no? Y es de ese 2,5, el 97% se encuentra debajo de la tierra. Entonces, no es un recurso como el que tal vez estamos acostumbrados en las ciudades, sino que para uso de cultivos, uso de procesos, el agua en la mayoría de los lugares es extraída a través de pozos. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar esa agua? También hay unas técnicas, además de la nuclear, que se emplean para poder detectar acuíferos, regiones subterráneas que contengan agua dulce, que no estén contaminadas, para poder hacer perforaciones y extraer. De hecho, en nuestro país, las ciudades que no viven cerca de la cordillera, por ejemplo, Oruro y, si no me equivoco, Potosí, la mayoría de sus recursos hídricos lo consiguen a través de perforaciones de pozos. Entonces, es una técnica muy utilizada incluso en nuestro país. Nosotros estamos acostumbrados a tener aquí muy cerca la cordillera y tener represas cerca de la cordillera, ¿no? Pero es una cosa circunstancial. Las otras regiones no tienen eso. En cambio, Santa Cruz, el lado del oriente, tampoco tienen embalses o represas de agua dulce, ¿no? Bueno, que tengan que ver con una cordillera, sino que también hacen excavaciones o hacen represas del agua de lluvia, ¿no? Entonces, hay técnicas diferentes, pero para poder estudiar y encontrar estos embalses o acuíferos, se utilizan técnicas nucleares que resultan también muy eficientes. Y no solamente es para encontrarlas, ¿no? Sino que para poder estudiarlas y poder tener un uso adecuado de ellas. Como ven, una cantidad tan poca de agua para abastecer a una cantidad de gente tan grande, realmente necesita de mucho cuidado. Vean que con estas técnicas se pueden hacer estudios de fuentes, donde se encuentran los mecanismos de recarga, porque algunos de ellos se encuentran cerca de las cordilleras. Entonces, a medida que se van sacando el agua de estos acuíferos, estos se van llenando, y para tener un uso sostenible, uno tiene que saber cuál es el tiempo de recarga de esto, ¿no? Luego se puede saber la edad de esas aguas, la dinámica que tienen las interconexiones y las interconexiones entre agua superficial y agua de subsuelo también, la salinización y, por decir algo también para terminar, la contaminación que puedan tener, ¿no? Porque no toda esta agua en algún momento, todo el tiempo va a estar limpia, ¿no? Sino que diferentes procesos, sobre todo los mineros, pueden llegar a contaminar. ¿Qué se emplea para poder hacer estos estudios? Vean que ni siquiera son isótopos
o bueno, elementos radiactivos muy raros, ¿no? Sino que se utilizan isótopos que son bastante comunes, como el hidrógeno, el oxígeno, el carbono, algunos gases nobles, que sirven como trazadores, es decir, uno mete a unos dispositivos, los introduce a estos acuíferos y se hace un seguimiento sobre todo su recorrido, ¿no? Y eso solamente uno puede conseguir, o se consigue de una forma mucho más sencilla, hacer todo ese seguimiento a través de algo, un elemento que pueda decirte dónde está todo el tiempo, ¿no? Y para eso se utilizan estos radiotrazadores, como se llaman, ¿no? Bueno, y finalmente tal vez un tópico de los más controversiales a nivel mundial, como un empleo de las energías, o bueno, un empleo de las aplicaciones de tecnología nuclear, que es la energía nuclear, ¿no? Ha sido sujeto, esta aplicación ha sido sujeta justamente de muchas observaciones, criticada y hasta satanizada por la asociación que les han dado con las bombas nucleares, ¿no? Pero en realidad esta energía nuclear realmente es un respaldo, el respaldo más limpio que tenemos ahora mismo como humanidad. Si bien el gran consumo de energía a nivel mundial, cerca del 80% todavía es por combustibles fósiles, eso quiere decir quema de petróleo en sus derivados y quema de carbón que manda toneladas, miles de toneladas o tal vez hasta millones de toneladas de CO2 a la atmósfera. Este otro sistema, que es también ampliamente utilizado, no hace eso, ¿no? Sí produce otro tipo de residuo, que son residuos radioactivos, pero las regulaciones ahora han alcanzado un punto tal que no permiten que existan fugas, que existan pérdidas, que pueda haber un riesgo radioactivo, ni siquiera trabajando en el lugar o viviendo cerca de una planta de energía nuclear. A diferencia de lo que se cree comúnmente que estas torres de enfriamiento solamente se utilizan en plantas de energía nuclear, de hecho se utilizan en diferentes plantas porque sirven para eso, para enfriar. Los sistemas más utilizados de este tipo de técnica son los sistemas PWR, son unas calderas a presión que en el fondo solo hacen calentar el agua, ¿no? Nuestros métodos, por más sofisticados que puedan sonar, para conseguir energía, la mayoría de ellos, realmente lo que hacen es hervir agua, ¿no? La mayoría de las formas en las que nosotros conseguimos energía es hirviendo agua. Y con el vapor que se genera al hervir el agua, entonces conseguimos mover una turbina y a través de esa turbina transformamos ese movimiento mecánico en energía eléctrica, ¿no? Y esa es la manera en la que también funcionan estas plantas. En cuanto a su costo, son muy parecidos a los combustibles fósiles, pero con la ventaja de que no emiten gases de efecto invernadero o gases contaminantes a la atmósfera, ¿no? Estas torres de enfriamiento lo que en realidad son fábricas de nubes, ¿no? Porque es vapor de agua lo que sale de aquí, ¿no? Sirve para refrigerar y enfriar todo el sistema de donde se extrae la energía. Y este sistema ahora mismo representa alrededor de un 10% de la producción de energía a nivel global. Todavía es un porcentaje muy bajo, justamente por el tipo de concepto que se tiene a este mecanismo de obtención de energía, ¿no? Pero bueno, el otro uso gigante que se tiene sobre esto es la desalinización. Como lo he mencionado anteriormente, el agua es un recurso escaso, no está presente en todas partes. Entonces, muchos países que son costeros y que viven en áreas desérticas, como los países del Medio Oriente sobre todo, utilizan técnicas de separar las sales del agua de mar. Y la energía para poder, o el costo que representa esto para poder conseguir agua potable a partir del agua de mar, la mitad del costo se va justamente en la separación, en el recurso energético, ¿no? Y para poder abaratar costos, se utilizan reactores que son específicamente, bueno, son más eficientes para este procedimiento, ¿no? Y de esa forma uno disminuye los costos. Y vean que existen en el planeta alrededor de unos 17,000 de estas plantas desalinizadoras de agua, ¿no? Entonces, hay el empleo de esto, ¿no? Hay el empleo de estas técnicas. Y la última aplicación de esta, que todavía está en proceso de llegar a una etapa comercial, es la fusión, ¿no? No sé si han escuchado de esta técnica que pretende unir dos átomos en lugar de separarlos, como hace la fisión, sino de unirlos. Pero
los desafíos tecnológicos hacen que este proceso todavía siga en estudio porque representa realmente unas condiciones extremas, mucho más extremas que las del Sol. Conseguir materiales que puedan soportar ese tipo de temperaturas para poder unir estos dos elementos son difíciles de hallar, difíciles de no solamente producir, sino de diseñar. Y eso hace que esta técnica, o bueno, este tipo de producción de energía, que es la fusión, siempre haya estado desde su propuesta unos 30 años hacia adelante, ¿no? Si uno ve un poco del recorrido histórico que ha tenido el desarrollo de esta tecnología, siempre ha habido una proyección de tener el uso comercial de esto a unos 30 años, ¿no? Y ahora mismo seguimos más o menos en esa etapa, aunque China y la Unión Europea han conseguido avances muy significativos, muy grandes, todavía siguen en una etapa de desarrollo, todavía no es un salto a la etapa comercial, que tomará seguramente otros buenos años hasta tener algunas de estas plantas a nivel comercial. Entonces, esas son las 3 aplicaciones que tenemos en energía nuclear, y de las cientos que puede haber en otras áreas, yo solamente quería mostrar algunas que son muy relevantes en términos económicos y sociales que tenemos como humanidad y las respuestas que nos dan a esto. A continuación, tendremos algunas aplicaciones desde el punto de vista del área médica. Entonces, si hasta aquí tuvieran alguna consulta sobre estas aplicaciones, yo encantado trataré de responderlas. Muchas gracias. ¿Hay consultas? ¿No? Ok. Consulta. Sí. ¿Qué tan necesario sería para Bolivia tener realizar esto de la energía nuclear? ¿Qué tan necesario es para Bolivia formar profesionales en el área nuclear respecto a la energía nuclear, a fisión nuclear? ¿A fisión? Sí. Lo que pasa es que en el mundo entero hay el concepto de una transformación de una matriz energética, ¿no? Toda nuestra economía, la condición social que tenemos, el desarrollo social, educativo, la disminución en la pobreza y todo eso está muy ligado a la cantidad de energía que podamos nosotros tener disponible, ¿no? Entonces, los recursos energéticos que tenemos nosotros a disposición como país principalmente son el gas y los recursos hídricos, ¿no? No tenemos yacimientos de carbón, porque les aseguro, sino que estaríamos con esas plantas de carbón teniendo estas torres que botan realmente humo y materiales pesados, pero no los tenemos. Entonces nos valemos de estos 2 recursos, ¿no? Y la idea del gobierno y de toda la tendencia política actual y social es mudar hacia las energías renovables. Estas energías renovables que parecen la respuesta y parecen la solución última, ¿no? La solución final a los problemas energéticos mundiales. Sin embargo, estas fuentes de energías renovables tienen también sus limitaciones y tienen sus problemas, ¿no? Como cualquier otra. Ninguna está exenta de tener algunos desafíos, problemas, inconvenientes o riesgos, ¿no? Todas estas tienen. Pero lo particular de las renovables es que no tienen una estabilidad que se busca para tener una fuente de energía, ¿no? Imagínense un hospital, una fábrica que solo podría funcionar durante el día, ¿no? O la luz eléctrica en nuestras casas. Si instalamos granjas solares como una respuesta a nuestras necesidades energéticas, no podría ser solamente con paneles solares, ¿no? Porque no hay forma de poder tener esa energía de forma continua. ¿Qué pasa con la eólica? La eólica también es dependiente de las condiciones, como principalmente el viento, ¿no? Y además, estas granjas eólicas también se instalan en lugares específicos porque se tiene que tener un viento promedio con una cierta velocidad. No quiere decir que mientras más viento haya, uno tiene más energía, sino que las limitaciones tecnológicas hacen que tiene que tener una cierta cantidad de viento para obtener una eficiencia máxima. Y la eficiencia en todas estas formas de energía es muy baja, ¿no? De los paneles solares ronda el orden del 15%. Eso quiere decir que toda la energía que se entrega al sistema, solamente un 15% se puede recuperar. Con la energía nuclear, la energía fósil, ronda alrededor del 50%, ¿no?
pero esas otras renovables están todavía muy por debajo de eso. Y además necesitan un respaldo para los momentos en los que no se genere, porque esa energía no se puede almacenar. No tenemos una tecnología de una batería súper gigante que pueda guardar toda la energía mientras la estamos recibiendo o transformando para luego despacharla cuando necesitemos. No existe eso. Entonces se necesita un respaldo continuo. Y si en nuestro país en algún momento la intención es dejar los combustibles fósiles, que yo no veo que sea en un futuro muy cercano, entonces tenemos que pensar en alguna otra forma alternativa cuando hagamos ese salto. Y estos procesos de poder formar gente, especializarla, entrenarla en tecnologías tan específicas como esta, toman su tiempo. Entonces, si no se empieza ahora, siempre estaremos como unos 20 años retrasados. Empezar a formar ahora quiere decir que en 20 años, más o menos, en una generación o 2 generaciones, estaremos listos como para operar de forma responsable y eficiente una planta de energía nuclear. Sí. ¿Qué tipo de profesionales se necesita para esta área de energía nuclear? Para energía nuclear. Obviamente yo no soy del área, pero tengo un poco de conocimiento y lo principal que se necesita es ingenieros, físicos, ingenieros de muchas áreas, ¿no? No solamente ingenieros nucleares, sino que imagínense para la distribución, el mantenimiento, la operación y ahora todo el respaldo informático que tiene que tener, es un grupo de ingenieros o tal vez incluso informáticos, como tenemos en nuestra facultad, qué sé yo, que se dediquen a muchas cosas, ¿no? Y lo mismo para física, no solamente es un físico nuclear formado en una sola línea, sino que hay diversos caminos que uno puede aplicar para formarse y dedicarse a esto como en un equipo para poder de esa manera recién tener una planta. Yo sé que en física no tenemos mucha esa idea de una planta industrial, pero si han tenido la oportunidad de ir a visitar la ABEL, son grupos multidisciplinarios, ¿no? Las instalaciones del Centro Nuclear del Alto son una muestra de ello. Para que funcione no solamente necesitas profesionales de una sola área. En cuanto a físicos e ingenieros, muy diversos, pero de todas formas necesitas gente especializada de otros campos. Sí. ¿Dónde podemos encontrar estas materias primas para generar energía? Para la energía nuclear. La materia principal es el uranio. Y el uranio de forma natural está presente en 2 isótopos, ¿no? Que son como que la mezcla que existe de manera natural. Y más o menos está distribuida de una forma regular en el planeta, ¿no? No es que solamente algunos lugares lo tienen. Obviamente existen yacimientos que son más representativos en unos lugares que en otros. Y estos yacimientos, uno está en Australia, del otro no recuerdo dónde está, pero son como 3. Estados Unidos también tiene uno, yacimientos grandes e importantes, ¿no? Pero aquí en Bolivia seguramente hay también, y de hecho en la década de los 70s, 80s, hubo un primer intento de poder extraer y separar ese material. Pero el proceso no termina ahí. Como tenemos 2 isótopos, y el isótopo que se necesita para poder producir energía, que es el que se separa más fácilmente, está presente de forma natural en una cantidad tan ínfima que es menos del 1%. Entonces existen técnicas para poder concentrar ese isótopo y llegar hasta un 5% que se necesita para crear estas barras de energía, estas barras de uranio, que no son solamente uranio, ¿no? Tenemos unas barras así, del grosor de un dedo más o menos, y de un metro, 1,20 m de largo, que están recubiertas por otros materiales, ¿no? Todo esto con la intención de poder tener un control sobre la separación de los átomos que existen ahí adentro. El otro isótopo, que está presente en la mayor cantidad, no es candidato para producir fusiones, ¿no? Entonces, se tiene ese, pero no es el requerido. Ese otro isótopo, junto con el torio, es el que se necesita para las bombas nucleares. ¿Tienes otra pregunta? Sí, hay alguien que quiere preguntar. ¿Ya? ¿Sí? ¿Cómo hago eso? Sí, desde el Zoom, ¿alguien tiene una pregunta? Buenas, sí, quería consultarle algo. Sí. Usted mencionó que las energías renovables no compiten con la energía nuclear, ¿no? Y yo decía en algún momento, bueno, sí la eólica juntan con la solar y sí se podría hacer algo, pero tal vez
dentro de la rama de la física, avanzar con el tema de la fusión nuclear, que eso ya otros países como China, Corea del Sur y otros, Proyecto ITER, si no me equivoco se llama, y ya han avanzado con ese tema. Yo sé que se necesita campos electromagnéticos y solamente unos isótopos, que son prácticamente los isótopos del hidrógeno. Tal vez podría orientarnos sobre eso. Y otro tema complementario, la técnica que utiliza para ver el tema de aguas de pozo, no sé si nos puede indicar tal vez a grandes rasgos en qué consiste, por favor, y gracias. Gracias por las consultas, Alejandro. Si no me confundí, querías un poco de la aclaración en cuanto a las tecnologías de las energías renovables comparadas con la fusión, ¿cierto? Sí. Ok. Las energías renovables, como les decía, tienen sus deficiencias en cuanto a continuidad, y eso les hace, ese es su talón de Aquiles, ¿no? Entonces, para poder respaldar eso, lo que se hace ahora mismo es emplear todavía combustibles fósiles. En el momento que éstas decaen en cuanto a su emisión o su despacho de carga, como se conoce técnicamente, se emplean las energías convencionales, ¿no? Las fósiles. Y de esa manera tenemos energía, bueno, no aquí, ¿no? Sino en los países que sí se tenga esa distribución, aunque aquí también hay, ¿no? Algunas redes pequeñas. Lo que se hace compensando con energía fósil, ¿no? Por otro lado, la fusión es un concepto todavía en desarrollo, ¿no? Aunque países como Corea, China, el ITER, que es un consorcio multinacional donde está India, Pakistán y otros más interesados, porque saben que la energía es la materia prima para poder desarrollar sus países, están todavía en desarrollo. El ITER todavía estaba planificado para el 2025 que termine la fabricación. La primera corrida, es decir, la primera encendida del reactor, estaba planificado para el 2027, pero no sé si haya sido aplazado porque los desafíos tecnológicos se presentan a cada momento. Entonces, eso junto con los recortes presupuestarios hacen que los proyectos se retrasen. Y este es un proyecto de miles de millones de dólares, ¿no? Obviamente no será impulsado del todo por las empresas petroleras, porque no es su intención, pero por el contrario, las empresas petroleras sí tienen una intención en las energías renovables. Si ustedes ven quienes auspician el desarrollo, la implementación y la puesta en marcha de estos proyectos, son empresas como Total, que es una multinacional dedicada a la extracción y la distribución de petróleo, porque les conviene que tengan esas falencias para poder respaldar y vender su tipo de energía, ¿no? Como bien lo decía Alejandro, la fusión depende, bueno, una de las opciones de la fusión es unir dos isótopos del hidrógeno, es decir, que el hidrógeno, como lo conocemos, es un protón con un electrón orbitado, ¿no? Pero si ponemos más de un protón en su núcleo, se vuelven unos elementos que no cambian sus características químicas, pero sí físicas. Entonces se vuelven isótopos. Uno de esos isótopos es el deuterio y el otro es el tritio. El deuterio está presente en el agua de mar y se puede filtrar a través de ella, ¿no? Se la puede obtener. Y de hecho las técnicas no son muy difíciles y tampoco son muy caras. Entonces se puede obtener cantidades ingentes de deuterio. En cambio el tritio es un isótopo que es radioactivo. Tiene un tiempo de vida media de 12,3 años y es producido en reactores nucleares de fisión, perdón. Y estos reactores se llaman CANDU y han sido desarrollados por Canadá. Pero la forma o la cantidad de extracción es muy complicada. Y por otro lado, el almacenamiento. No es como que alguien retira el resto de lo que se haya quemado y lo puede almacenar en sacos, ¿no? Sino que el proceso de separación en todo lo que se tiene del material radioactivo ya es complicado y ya es caro. Y por otro lado, lo vamos guardando y con el tiempo va decayendo por ser un elemento radioactivo. Entonces, estos reactores de fusión que van a necesitar tritio, realmente necesitan cantidades que no tenemos en el stock mundial, ¿no? Hablo de cantidades no muy grandes, imagínense 20 kilos de tritio. Es el stock mundial que se tiene. Y solamente el ITER en una de las corridas va a tener que emplear un par de kilos de eso. Entonces, imagínense si pasamos una etapa comercial usando tritio. No es algo que se haya resuelto todavía. Es un problema que obviamente no lo dicen abiertamente, pero si alguien investiga un poco más en detalle, se encuentra con estas limitaciones. El tritio, además de eso,
es difícil de contener. Una vez que se lo extrae de estos reactores nucleares, los almacenan, sí, como si fueran en tanques estos de oxígeno, porque es un gas, pero van decayendo y además van pasando los contenedores y es como si fueran, si estuvieran evaporando. Entonces la contención de esto ya es otro problema, ¿no? Y esos son dos elementos que son los mejores candidatos para tener los combustibles, ¿no? Como tenemos el combustible de fusión, que son las barras de uranio, este es el otro combustible. Hay otros candidatos, como otros elementos como el boro, y no recuerdo cuál más era, pero el boro era uno de ellos, que era mucho más fácil conseguir y no tenía tantos problemas, pero la temperatura que se necesita para fusionar átomos de boro también es mayor, entonces eso trae otra complicación. Por eso mismo, esta tecnología casi siempre está a 30 años adelante, porque no es una respuesta fácil de dar, y la otra que mencionaba también Alejandro era la contención. La contención no se hace a través de algo como que una vasija, ¿no? Como sucede con el caso de la fusión nuclear, de la fisión, perdón, con los reactores de potencia, sino que como alcanza temperaturas tan grandes, no existe un material que pueda contenerlo. Estamos hablando de 30.000 grados Kelvin, 6 veces más caliente que la superficie del Sol. Entonces no hay un material que podamos decir, ok, vamos a ponerlo aquí, lo elevamos a esa temperatura y esto lo va a seguir conteniendo. No, porque cualquier cosa que esté a esa temperatura se va a derretir. No va a haber nada que pueda contener eso. ¿Qué se utiliza como alternativa de contención? Justamente campos magnéticos, electromagnéticos. Pero eso tampoco es una cosa muy sencilla, porque el comportamiento del el campo magnético en esas condiciones, teniendo un plasma en rotación, es muy difícil de predecir. Hay una alternativa que desarrollaron un equipo alemán que se llama ya se me fue el nombre, SteinX creo que es. Es como un toroide, pero todo torcido, porque simula la forma del campo eléctrico. Digo, sí, del campo magnético que tienen que seguir las partículas. Y eso es una de las alternativas que parece que no va a ser viable comercialmente por lo complicado que es el diseño y lo preciso que tiene que ser. Ni siquiera fábricas alemanas han podido fabricar los componentes con la precisión que se necesitaba, ¿no? Y es el único en el planeta, hasta donde yo sé, que tiene ese diseño, ¿no? Las otras son unas vasijas más parecidas a unos toroides que vienen del diseño ruso, pero el problema con eso, como les digo, es justamente la contención magnética. Son desafíos de ingeniería y técnicos, incluso de modelación en términos de física, del comportamiento del plasma, que hacen muy difícil poder hacer un diseño todavía comercial. En algún momento seguramente podremos tener estos reactores de forma comercial y será una forma de poder democratizar la energía. Porque imagínense ahora mismo que los recursos energéticos que tiene cada país dependen justamente de sus yacimientos. Y si no es así, de la compra. Un claro ejemplo de eso es el problema que tiene ahora mismo Alemania por el gas. Rusia, por el problema que tiene con Ucrania, está cerrando justamente el despacho que tiene, y quienes se ven afectados son los países que no tienen ese recurso en sus territorios. Entonces, esta forma de poder entregar formas de hacer energía a cada lugar, o que por lo menos sea accesible, va a democratizar realmente la energía, y como les decía, esto trae beneficio a nivel social y económico para todos. Creo que me extendí mucho. Yo pensaba hacer una charla mucho más cortita, pero esta parte de la energía yo sé que tiene sus implicaciones socioeconómicas que son muy discutidas. Bueno, pero muchas gracias. Si es que nadie más tiene una consulta. ¿Hay alguna otra? ¿No? Ok, muchas gracias otra vez. Muchas gracias, Ronald, que es parte del grupo de WIN Bolivia también. Siguiendo el cronograma del taller, vamos a invitar a Fabiola Portugal, que es médico nuclear, sobre aplicaciones nucleares en el área de salud. Bienvenida, Fabiola. Gracias.
Esa, ¿puedo compartir pantalla? Eso. Y para hacerlo más grande. Ahí está. Estas, ¿cuáles? Pero por hacerlo. Muy buenas tardes. Como ya lo he mencionado, yo soy médico, me he formado en el área de medicina nuclear y va a ser algo muy cortito, sin embargo, que tal vez a ustedes les puede ser útiles como una información general, pero también para que pudieran tal vez aclarar algunas dudas que puedan tener, qué sé yo, familiares o amigos, ¿no? Ahora que esto de la energía nuclear en general está muy de moda y sobre todo que hemos tenido inauguraciones de centros de medicina nuclear y demás, ¿no? Entonces, yo les voy a hablar sobre las nanopartículas radioactivas en imágenes y la terapia del cáncer. Bueno, entonces, sabemos que el cáncer actualmente es una de las patologías que más está afectando a las personas, ¿no? Esta mañana precisamente me tocaba hacer un trabajo acerca de este tema y leía que en Bolivia anualmente más o menos las estadísticas dicen que se diagnostican entre 11.000 o 16.000 casos de cáncer cada año, ¿no? Nosotros debemos tener algún familiar, alguna amistad o alguien cercano que esté lastimosamente padeciendo de esta enfermedad. Es por esa razón que cada vez, digamos, es más desafiante para nosotros en el área de la salud poder hallar técnicas que puedan ser de beneficio para los pacientes, ¿no? Más allá de cómo uno pueda plasmarse ante la sociedad, de que tener un título, o sí, la energía nuclear y esas cosas. Desde mi perspectiva siempre he creído que cualquier acción que nosotros hagamos, por muy pequeña que sea, siempre va en pro de la otra persona, ¿no? Y como médico, en pro de mis pacientes. Entonces, la medicina nuclear se encarga, digamos, de dos partes muy importantes dentro de, bueno, tiene dos ramas muy importantes. Una que sería el diagnóstico y la otra que se maneja ya desde hace muchos años, que es la terapia, aunque actualmente se están empezando a implementar otras técnicas, ¿no? Para realizar terapia con medicina nuclear. Dentro de la parte del diagnóstico, nosotros trabajamos con radioisótopos que están unidos a una molécula o un fármaco que, por tanto, se denominan radiotrazadores o radiofármacos. Los que usamos más comúnmente son el tecnesio 99 metastable, el iodo 131, el flúor 18 y el galio 68. ¿No? Dentro de la medicina nuclear actualmente existe una tendencia a dividirla en dos, ¿no? La medicina nuclear convencional y la medicina nuclear avanzada, le dicen. La medicina nuclear convencional han debido escuchar, y ustedes mismos dijeron que fueron o tuvieron la oportunidad de asistir al nuevo Centro de Medicina Nuclear del Alto, se trabaja bajo las dos modalidades, ¿no? En la medicina nuclear convencional, que emplea el tecnesio para unir a una molécula en específico, ¿no? Nosotros podemos hacer estudios del corazón, podemos hacer estudios de los huesos, podemos hacer estudios en diferentes órganos con el tecnesio, siempre y cuando esté unido a una molécula que tenga la capacidad de ir hacia ese órgano, ¿no? Y así lo vamos a poder estudiar. El iodo 131, que lo propio, ¿no? Sin embargo, es un poco más específico. Este se lo usa para estudios tiroides y también para el tratamiento, sea del cáncer de tiroides o enfermedades que puedan afectar a este órgano. El flúor 18 es lo que está en boga actualmente. Nosotros en realidad estamos un poquito más atrasados, pero es lo que más se emplea para poder hacer el diagnóstico en imagen molecular, ¿no? Y el galio 68 lo propio, que lastimosamente en Bolivia aún no se produce, pero en mi experiencia he tenido la oportunidad de trabajar con él. En el caso, digamos, de las personas que padecen enfermedades como el cáncer de próstata o cánceres neuroendocrinos. Lastimosamente en Bolivia aún no contamos con este elemento
y esperamos que no sea muy largo el tiempo de espera, ¿no? Hasta poder conseguirlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, ¿cuál es la diferencia, digamos, con la radiología? Que ustedes seguramente lo conocen, los rayos X, las tomografías y demás, ¿no? Usualmente el paciente está allí, nosotros, bueno, los radiólogos en realidad, ¿no? Utilizan el equipo, irradian al paciente y así obtenemos las imágenes. Sin embargo, ¿qué nos diferencia de ellos? Es que nosotros tenemos una imagen funcional, es decir, inyectamos el radiotrazador, o sea, puede ser por inyección en la vena, puede ser por una inyección, en algunas mujeres en el cáncer de mama podemos hacer una inyección debajo de la piel en la mama, como tratamiento, por ejemplo, en algunas personas que tienen padecimientos articulares directamente en la rodilla, por darles una idea general, ¿no? Y inyectamos esta radiación y como el paciente está con la radiación, lo llevamos a nuestros equipos y así, gracias a un software, obviamente, que ustedes deben conocer o han debido escuchar, podemos obtener las imágenes, ¿no? Los equipos que nosotros utilizamos para poder realizar estas técnicas, por ejemplo, puede ser el PET, la tomografía por emisión de positrones, el SPECT, la tomografía por emisión de fotón único, acompañados, actualmente no deben estar acompañados de la tomografía o apoyados en la tomografía para que nosotros podamos tener un diagnóstico más preciso, ¿no? Podemos ver manchitas, a nosotros nos dicen manchólogos, que tal vez no tenemos la precisión de saber en qué lugar específicamente el cuerpo se encuentra, ¿no? Pero como nos estamos basando en la tomografía, estoy segura que a ustedes les han hecho una tomografía alguna vez en su vida, por lo menos una, han debido ver, ¿no? Que se ve por dentro del cuerpo. Entonces, esa manchita la logramos ubicar con la parte anatómica y así tenemos los estudios de PET, CT o SPECT-CT, ¿no? Y es así, ese es un estudio PET como tal, puro, sin la fusión de la tomografía. Y, a ver, permítanme, voy a mover esto. Y pueden ver el cuerpo humano, ¿no? Completo, desde el cerebro hasta la punta de los pies, ¿no? Este es un estudio normal, no tengo imágenes anormales para mostrarles si ustedes quieren, pero más o menos así es como nosotros obtenemos las imágenes en este caso, de la tomografía por emisión de positrones, ¿no? Entonces, como les explicaba en un inicio, ¿cómo es que se obtienen estas imágenes? O recientemente se está tendiendo a hacer tratamiento yendo a la parte nanomolecular inclusive, ¿no? Alguna vez me tocó leer un trabajo al respecto, cómo irradian partículas de plata, ¿no? Y las unen con miel para poder tratar heridas complicadas, ¿no? Lastimosamente aún no tenemos esta tecnología y yo misma en mi formación no la he visto, pero sí me ha tocado estudiarla, ¿no? Cómo la energía nuclear, ¿no? en la parte o en el ámbito de la salud puede ayudar. En la parte anterior que les hablaba, estamos hablando de radiación gamma en el caso del tecnecio, ¿no? Pero se está desarrollando o ya se ha desarrollado y tengo entendido, alguna vez leí que en Alemania ya se trabaja con energía alfa, digamos, ¿no? ¿Cuál es el beneficio que tiene trabajar en estas nanomoléculas o irradiarlas de alguna manera? Es que, a diferencia de otras formas de terapia en el cáncer, son más específicas y van a ir al órgano que se requiera atacar como tal, ¿no? Y así evitamos que haya una lesión de los órganos vecinos. Ustedes han visto que las personas que sufren de cáncer y reciben un tratamiento, sea por quimioterapia o la misma radioterapia, si es generalizada, lastimosamente empezamos a ver otras complicaciones en ellos, ¿no? La caída del cabello, empiezan a perder peso y son personas lastimosamente muy lábiles, ¿no? Que cualquier evento genera en ellos más complicaciones. Entonces, los beneficios que puede tener esta parte, digamos, nanomolecular o trabajar así con este tipo de partículas es que esas complicaciones, la intención en realidad es reducir las complicaciones que los pacientes puedan tener. Entonces, en un inicio les decía, ¿no? Que es necesario tener un radioisótopo, pero también una molécula transportadora. Dentro de la parte de la nanotecnología que se ha ido desarrollando, se ha trabajado, por ejemplo, con el oro 198. Yo pensé que era algo bastante nuevo, pero no, encontré algunos artículos publicados que me dicen que ya se ha tratado con el oro 198 desde 1960 y pico. Entonces es algo bastante antiguo, no es tan nuevo como lo pintan, ¿no? Tenemos, digamos, la ventaja de que el área nuclear está en constante desarrollo, lo que se había desechado se vuelve a estudiar, puede que sea útil ahora, antes tal vez no lo veían útil, ¿no? Entonces, como les digo, a primera vista a mí me parecía algo nuevo, pero leyendo son estudios que ya se han realizado hace mucho tiempo.
También otros que se usan, el indio 111, el lutecio 177 está siendo muy empleado actualmente, de hecho ya es, digamos, un estándar para el cáncer de próstata. Igual, lastimosamente en Bolivia aún no se cuenta con esto, ¿no? Pero no quiero decir que cure a los pacientes, sin embargo, mejora la calidad de vida de las personas, indudablemente, ¿no? Repito, no tengo imágenes, me hubiese gustado mostrarles, no era la intención de esta diapositiva, pero cómo mejora, si ustedes ven la imagen anterior, ¿no? Las manchitas, imagínense este mismo dibujo lleno de manchitas negras por todo el cuerpo, ¿no? Y después de una serie de tratamiento, de sesiones de tratamiento con este lutecio, mejora sustancialmente a tal punto que vuelve casi a una imagen normal, ¿no? Repito, no quiere decir que se cure, pero mejora la calidad de la vida del paciente, aumenta los años de vida, la expectativa de vida que estos tenían, ¿no? Entonces, en el caso de estos radioisótopos, lo que se ha trabajado, lo que por lo menos ha tenido éxito, ha sido trabajar en nanopartículas poliméricas, en portadores liposomales, en dendrímeros, nanopartículas magnéticas de óxido de hierro y otro tipo de nanopartículas, ¿no? Como ahí pueden ver los nanotubos de carbono. Entonces, sí me ha tocado ver también esto, el experimento que se hace en ratoncitos. Cualquier radiotrazador, como le decimos nosotros, siempre se va a probar antes en animalitos, ¿no? Yo sé que ahora hay que tener cuidado con todo eso, ¿no? Y donde yo me formé, los animalitos no sufrían, los tienen en condiciones óptimas, ellos saben cuando el animal está, digamos, enfermo, está prohibido trabajar con animales enfermos, no se les hace prácticamente un daño, ¿no? Y si se hubiese llegado a ese punto, los animalitos tienen que ser sacrificados, ¿no? Pero lo que a mí me ha tocado ver es que procuran, en la medida de lo posible, que el animal tenga una vida normal, ¿no? Pero se le investiga, ¿no? Entonces, estas nanopartículas, por ejemplo, en el caso de esta imagen, ustedes pueden ver, y yo también lo he visto, se le inyecta al animalito, y viaja, como les había dicho, ¿no? Al órgano donde se desea estudiar o al órgano donde se le desea aplicar la radiación para terapia, ¿no? Y más o menos eso es dentro del área de la salud, cómo la energía nuclear, digamos, nos permite tener grandes avances en pro de las personas, ¿no? Y tengo otra por acá para mostrarles. Otra de las aplicaciones de la energía nuclear dentro del área de la salud. A ver que me cargue esta diapositiva un momentito. Bueno, es otra de las aplicaciones que seguramente yo antes de entrar a la facultad o habiendo salido de la facultad misma no sabía que existían, que es la esterilización, ¿no? Entonces, yo no sabía que era posible esterilizar material con ayuda de la radiación. Ya en la anterior charla algo les mencionaba, ¿no? Que se esteriliza un mosquito con la intención de evitar que se reproduzcan. Más o menos seguiríamos ese principio con el caso de la esterilización de instrumental médico. Ahorita les explico mejor de qué trata. Bueno, entonces sabemos que todos los días estamos expuestos a patógenos de todo tipo. A diario nos podemos exponer a algo en la calle que nos genere, qué sé yo, una infección, un resfrío y demás, ¿no? Principalmente en los hospitales que son focos, le decimos nosotros, ¿no? De infecciones. Las personas cuando nos internamos, sé que estamos siendo, digamos, cuidadas y la intención es sanarnos. Sin embargo, también podemos enfermarnos en el hospital de alguna infección, ¿no? También sabemos, todos hemos pasado por algún procedimiento médico, sea dental, una inyección, qué sé yo, alguna cirugía. Todos estos elementos que van a ser utilizados en una persona o en un animal tienen que estar estériles, es decir, libres de cualquier organismo, ¿no? O sea, una bacteria, un parásito, un virus. Entonces, la energía nuclear nos ayuda también para esto, ¿no? ¿Qué es lo que se esteriliza? Recientemente igual estuve en otra conferencia donde se dice que aproximadamente el 40% de todo el material médico que se utiliza para, o mejor dicho, todo el material médico es esterilizado
con ayuda de la energía nuclear, ¿no? O con ayuda de la radiación. Entonces, material quirúrgico, las jeringas, seguramente han visto jeringas, trabajan, algún experimento han de tener y vienen selladas, ¿no? Han sido esterilizadas mediante esta técnica. También se esterilizan órganos en caso de que vaya a haber un trasplante, ¿no? ¿Cuál es la intención? De generar, digamos, en términos más sencillos, matar el ADN de los microorganismos, ¿no? Entonces, matando el ADN no va a ser posible que estos microorganismos se reproduzcan y así estamos generando que estos materiales, inclusive los órganos, ¿no? Los tejidos, estén libres de patógenos o de órganos o de seres que puedan provocar alguna enfermedad en nosotros. Y bueno, como les decía, es re sencilla esta diapositiva. Entonces, la radiación dosificada, digamos, con la intención de eliminar estos patógenos, cumple la función de esterilizar cualquier instrumento o cualquier, instrumental o tejido que vaya a ser empleado, ¿no? Porque ya les repito, nada que vaya a ser utilizado en el ser humano tiene que estar contaminado, porque si no va a generar más enfermedad. Y bueno, eso es dentro de lo que yo puedo hablarles del área de la salud. No sé si tienen alguna duda tal vez. Era bien cortito. Sí. Tengo una pregunta. ¿Qué tipo de profesionales se puede especializar en médico nuclear? Bueno, como tal, médico nuclear requiere que seas médico, ¿no? Médico general. Sin embargo, dentro del área de la salud y el área nuclear y la salud necesitamos técnicos. Los técnicos, usualmente aquí en Bolivia se forman técnicos en radiología, sin embargo, en el país donde estudié existe una carrera especializada en técnicos en radioisótopos, ¿no? Ellos tienen la licencia de poder manejar la radiactividad. Necesitamos enfermeras que sepan manejar la radiactividad. También los físicos médicos, ¿no? Ustedes están estudiando física y conozco a gente de su área que se ha formado en física médica, ¿no? Esto para la calibración de los equipos, no solamente en el área de medicina nuclear, sino también en el área de radioterapia. Son los físicos médicos los que más o menos esquematizan, si ustedes quieren, por dónde debería ser irradiado el paciente para recibir el tratamiento, ¿no? También ingenieros, o sea, ingenieros químicos, los radioquímicos. Nosotros sin radioquímicos no somos nada, ¿no? No tenemos quien nos vaya a producir los radioisótopos o manejar los radioisótopos, marcar los radioisótopos en farmacia. Entonces, pueden ser, digamos, profesionales, sea de ciencias puras, digamos, física, química, ingeniería, pero haciendo una maestría, un doctorado, una subespecialización, una especialización como en mi área, ¿no? En médica, podemos enfocarnos más en el área nuclear. Nadie está exento de poder participar, ¿no? El hecho de que uno sea ingeniero, quizás ustedes al entrar a la facultad ni sabían que podía tener la posibilidad de hacer el área médica, ¿no? Es muy seguro que no. Entonces, ustedes están invitados a poder participar de la profesión de la física médica que no tenemos, tenemos muy pocos y los andan buscando como agujas en el pajar. Entonces, si ya están prontos a terminar la carrera, tómenlo como opción, ¿no? Y luego les voy a hablar más o menos de qué oportunidades podrían tener en esta área. Sí. Una pregunta, los isótopos que usan para el cáncer, lo adquieren no importa, acá, sí. En el caso de la medicina nuclear convencional, el iodo-131 se lo exporta de Argentina. Igual en el país donde yo me formé, en Uruguay, lo exportábamos de Argentina, o mejor dicho, lo importábamos de Argentina. Bueno, igual, el lutecio allá en Uruguay se lo importaba de Argentina, ¿no? No hay producción aún en el país. En el caso del tecnecio y del yodo se requiere una planta generadora, digamos, y por tanto, no, todo es de importación de otros países que sí tengan, digamos, esta posibilidad, pero no hay acá. Para ser médico nuclear, ¿qué camino universitario debería seguir? Para ser físico médico, físico medicina. Como les decía, en el área de medicina nuclear, evidentemente se requiere ser primero médico general, ¿no? En mi caso, habiendo concluido la medicina general acá en la UNSA también,
me postulé para poder hacer la especialidad médica. En el área de la salud es un poco más complicado poder ir a un país extranjero porque al ser salud y trabajar con personas, se nos pide convalidar el título, dar examen para entrar a la especialidad, dar examen para convalidar el título. Es un poquito más complicado, pero no imposible, ¿no? Y así es como se puede ser médico nuclear. En el caso de la medicina nuclear, sí está específicamente diseñado, digamos, para un médico. No sé si estoy equivocada, pero creo haber leído alguna vez que en el caso de la física médica, obviamente son físicos los que pueden hacer física médica, pero creo que también está abierta a la parte médica, ¿no? Pero como la mayoría de las especialidades, ¿no? Uno va por una rama, ¿no? Si en el caso de medicina, si medicina nuclear tiene que ser médico. Si va a ser alguna de las otras aplicaciones de la medicina nuclear, como les decía, técnicos, sí o sí va a tener que ser licenciado en bioimágenes como hay en el país o bien técnico en radiología, ¿no? Para hacer radioquímica tiene que ser químico, ¿no? Entonces, necesariamente en su caso podrían aplicar para la parte de física médica, ¿no? De hecho, como les repito, los necesitan a ustedes, anímense. Nada, perfecto. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Fabiola. Siguiendo el cronograma, vamos a invitar a Natalie Reguerín con organizaciones internacionales más capacitación. Por favor. Gracias. Muchas gracias, Brian, nuevamente para exponer con ustedes esta presentación que espero no sea muy larga. Bueno. Quisiera saber qué organizaciones internacionales o organizaciones regionales conocen en el tema nuclear. Ya hemos mencionado un par, no sé si pueden ustedes decirnos alguna otra que conozcan. Tienen la palabra. Por ahora, solo la Organización Internacional de Energía Nuclear. Está bien, perfecto. ¿Alguien más? Algo que les suene, no importa cómo lo digan, alguna sigla. Nada más. Bueno, ya, Rosatom, que es una empresa en realidad, es rusa, perfecto. ¿Algo más que hayan escuchado de lo nuclear en el exterior? El INVAP también de escuchar un poco, porque nosotros en Bolivia tenemos de hecho, que han construido ellos, ¿no es cierto?, los centros de medicina nuclear. Bueno, yo no voy a ahondar tanto en lo que son las instituciones privadas que van a hacer eso, sino las organizaciones internacionales. La primera es, como ya mencionó Brian, la Organización Internacional de Energía Atómica. Esta organización se ha fundado a mediados del siglo XX y en el marco del boom de lo nuclear, ¿no? Y también en el discurso de Eisenhower se promovió como el tema átomos para la paz, justamente porque habían salido de la Segunda Guerra Mundial con la bomba de Hiroshima, ¿no? Entonces, el tema del nuclear sí está sujeto, por un lado, al uso no pacífico, que son las bombas nucleares, pero también al uso pacífico de las aplicaciones y la energía nuclear, ¿no? Ese es el ámbito en el que nos vamos a desenvolver y de lo que vamos a hablar. La Organización Internacional de Energía Atómica se ha gestado, se ha originado con ese fin para rescatar todas estas nuevas aplicaciones y aparte que ellos también son como agentes de auditoría, en el sentido de que ellos también se encargan de revisar el tema de seguridad en las diferentes plantas que se inauguran en diferentes países. Existen mecanismos de revisión de cada país. De hecho, que Bolivia participa en ciertos procesos de revisión, de cumplimiento de ciertas operaciones, ¿no? Entonces, es importante la OIEA en todos los países. Ellos trabajan en diferentes ámbitos y tienen un programa que es el de cooperación técnica con cada país. Actualmente ellos tienen un programa de cooperación técnica con Bolivia,
que ellos apoyan en áreas de capacitación, de entrenamiento y de otras funciones, por ejemplo, de infraestructura o de algún material que se requiera en el ámbito nuclear para fines pacíficos. Trabajan en alimentación, energía, agua, salud, medicina nuclear, entre otros, ¿no? Ahora ustedes se preguntarán, la OIEA, bueno, hará temas nucleares y listo. No, y la UNESCO se encarga de educación. No es así. La Organización Internacional de Energía Atómica se encarga también de temas de capacitación, pero desde otro punto de vista. O sea, ellos se abocan a ciertos ejes, como por ejemplo la Escuela de Gestión de Conocimiento, la Escuela de Gestión de Energía Nuclear y el Instituto de Derecho Nuclear. Ellos trabajan en estrecha colaboración con sus contrapartes, en este caso el gobierno de Bolivia, para el tema de capacitaciones y talleres. Ellos también tienen becas, cursos, apoyos para ir a congreso. Por ejemplo, nosotros somos WIN Bolivia, pero también hay otro grupo de jóvenes nucleares que es IYNC, y ellos también tienen congresos en diferentes países. También existen apoyos a estos congresos y apoyos para investigaciones. Es importante también ver las opciones que puedan tener con el organismo. A través de la plataforma de ciberaprendizaje de la OIEA, ellos apoyan a 3 redes. Una red en Asia, otra red en África y una red en América Latina y el Caribe, ¿ya? Para América Latina se llama la NENT, que es la Red Latinoamericana de Educación en Tecnología Nuclear. De esto vamos a hablar en detalle en breve, por favor. También tenemos el e-learning. No sé si alguno de ustedes está inscrito al e-learning de la OIEA. Bueno, para inscribirse necesitan entrar al Nucleus. Está justo en los requisitos en la parte de abajo. El Nucleus es todo un portal en el que tienen que registrar sus datos, casi como un currículum, ir cargando información para que sean considerados para becas, cursos, programas, talleres u cualquier otro tipo de capacitación, ¿ya? O sea, en los organismos todo está bien estructurado y ellos tienen una base de datos bien grande. Entonces, si ustedes no se ponen ahí, nadie los va a poner a ustedes. Entonces, les sugiero que sí se pongan en el foco del radar y puedan abrir su cuenta en Nucleus y poder ver qué opciones tienen con el e-learning de la OIEA. Más adelante mi compañera les va a hablar sobre el tema de las becas Marie Curie, que son enfocadas a mujeres en tema nuclear, pero también la OIEA concentra actividades en otro tipo de cuestiones que no son tan comerciales o que no brindan las universidades, ¿no? En nuestro país no hay tantas instituciones que trabajen lo nuclear, ¿no? Pero en Argentina u otros países es mucho. Y la OIEA trata de concentrarse en áreas que no son comúnmente abordadas por esos países, o sea, en esos institutos de esos países. La formación que te brinda la OIEA es en áreas de seguridad nuclear, protección nuclear, salvaguardias, entre otros. Ahora, hablando de la NENT, que es lo que le decía, bueno, ya sabemos si les dicen organizaciones regionales o internacionales de lo nuclear, ya saben que la OIEA es la principal, ¿no? Y la OIEA es parte de las Naciones Unidas, eso no se olviden. La NENT nace, como han visto, desde la OIEA y tiene el respaldo de la organización, por tanto, muchos países de la región están dentro de la NENT. Que la NENT, que es una red para promover la capacitación, la educación, la divulgación de información, todo en el área nuclear, ¿sí? Y esta red está abierta a diferentes instituciones, que pueden ser instituciones del gobierno o instituciones de la sociedad civil, como nosotros. También ustedes, como Club de Física Nuclear, podrían ser parte de esta red. Bueno, la misión es en tema de educación en Latinoamérica. Bueno, dentro del objetivo es el tema de cooperación, ¿no es cierto? Y también el tema, les quería recalcar, el intercambio de estudiantes y profesores, ¿no? Es bueno también explorar que existen estas opciones, que ya se han trabajado desde hace mucho tiempo en la región, y
siempre tratar de contactarles, preguntarles cómo funciona el tema de intercambio, si a ustedes les interesaría, por ejemplo. La NENT conglomera a un sinfín de instituciones de la región que trabajan en el tema nuclear. En el caso de Bolivia, acá, por ejemplo, está el logo del IPTEN, que ya no existe, pero bueno, seguramente tienen que actualizar. Esta es una presentación oficial de la NENT, por si acaso, que lo pueden descargar también de la página. La NENT está vinculada también con otras redes. Como pueden ver, está con la red africana, con ENEN y ANENT. Y todos estos están nucleados por la OIEA. ¿En qué nos beneficia ver lo que hace la NENT o participar un poco más? Es porque tenemos oportunidades de capacitarnos en ciertas cosas, desde lo básico hasta algo más avanzado. También tener investigación de pares, poder ver qué están investigando. La NENT también aglomera los congresos que va a haber, ¿no? Entonces, si va a haber un congreso, ellos seguramente va a estar en su página y hay que verlo, ¿no? Porque los congresos se organizan con tiempo y quizás puedan conseguir, por ejemplo, si quieren participar en algo, un financiamiento. Entonces, nunca hay que cerrar una puerta para poder participar de estas cosas. Los resultados de la NENT, bueno, ellos trabajan con una plataforma e-learning que ha permitido apoyar a varios jóvenes. Para afiliarse a la NENT tienen que mandar como club de física nuclear, por eso le digo a los chicos de la organización más que nada, y a cualquier otra organización también que quiera afiliarse, tienen que mandar un correo electrónico y una carta de intención a las autoridades, lo cual sería importante tener esta referencia. Como ya les dije, tienen diferentes recursos web de capacitación y estos serían los contactos de la NENT. Igual después vamos a distribuir las diapositivas, esas diapositivas para que puedan difundirlas también los chicos y las chicas del Club de Física. Bueno, pasando de tema, hemos abordado la OIEA, la NENT y entramos un poco a otras organizaciones ya de otro carácter. Esta es una organización intergubernamental, la NEA, Nuclear Energy Agency, ¿sí? Esta organización busca, reunir a diferentes agentes de peso político en una discusión apolítica sobre lo nuclear, ¿no? Hay temas, en el país hemos vivido muchos contrastes por las discusiones políticas. El tema nuclear es importante que se mantenga al margen de la política, porque como han podido ver, es un tema delicado, es un tema que hay que hablarlo con seriedad, que tiene que trabajar gente experta, gente profesional que se haya formado para el tema. Como han podido ver, la formación en cualquier área, especialmente en esta área técnica nuclear, requiere tiempo, esfuerzo, investigación, entonces es importante que se lo tome con seriedad. En este caso, esta agencia busca eso, tener la discusión con los agentes gubernamentales para hablar de políticas en tema nuclear de forma seria, ¿no? Y abordar la importancia de la formación técnica. Este portal también tiene herramientas para el aprendizaje. Lastimosamente, muchos de estos recursos están solamente en inglés. Tal vez en la OIEA van a encontrar en español, pero es importante ustedes como científicos, científicas, profesionales puedan ir aprendiendo el inglés o perfeccionarlo porque es una herramienta que les va a ayudar les va a abrir muchas puertas. También tenemos el World Nuclear University, la Universidad Nuclear Mundial. Esta universidad está patrocinada por la OIEA, por el organismo, y también por otras agencias, por la Agencia de Energía Nuclear y por la Asociación Mundial de Operadores Nucleares, ¿no? Esto ha nacido con el fin de formar gente, porque han ido evaluando de que los profesionales en lo nuclear que tienen, por ejemplo, en Europa, casi el 30% son personas ya mayores y no existe una renovación de jóvenes profesionales técnicos. Han visto importante formar gente, formar personal, porque si no, el tema de la nuclear no va a poder tener continuidad y la continuidad que se quiere.
Tenemos otro que es el World Nuclear Association. Entonces ya hemos visto varios. Uno pensaría que lo nuclear es muy chiquito, que nadie le tira importancia, pero existen varias organizaciones que sí le ponen mucha impronta en la capacitación, ¿no? Esta tiene el fin de promover la comprensión sobre la energía nuclear entre las personas más influyentes. Tanto el World Nuclear University como el World Nuclear Association, ambas instancias, promueven capacitaciones en el idioma inglés sujetas a lo nuclear. Por ejemplo, el World Nuclear Association, para aquellos que ya trabajan en lo nuclear, tiene un curso específico de lo nuclear en inglés, ¿no? Porque no solamente basta aprender inglés, sino tenemos que aprender el inglés técnico, ¿no? El LARIAN, esto es algo que les invito a ver también cuando tengan tiempo. Los enlaces van a estar igual en el PowerPoint. Esto ha sido gestado a partir de una iniciativa argentina. Argentina se copió de una iniciativa cubana y lo promovió a nivel regional, que es una plataforma bien sencilla donde van a encontrar el web nuclear, que es un boletín, que es genial, igual que conglomera diferentes congresos, información de relevante y también, digamos, investigaciones y información relevante de la OIEA. Es para juntar información y que tengan a mano esa información para poder utilizar. Así es como se ve el web nuclear, ese boletín que tiene el RIN. Ahí, como pueden ver diferentes congresos, publicaciones y las cosas de actualidad. Entonces, tienen también diferentes oportunidades de aprendizaje en el rincón educativo, que te pueden mostrar un catálogo en maestrías en el sector nuclear. También les invito a ver este proyecto que se llama Nucleando, que es un proyecto de la NENT, que recordemos que la NENT es una red latinoamericana. Este proyecto se ha hecho para que la gente que le interesa pueda ver de forma virtual diferentes centros de energía nuclear en la región. Por ejemplo, pueden entrar al Sechen, que es de Chile, o al Uruguay, o pueden entrar al de Costa Rica, y es todo virtual, ¿no? A alguien que tenga ese interés de ver cómo son esas instalaciones, lo puede hacer. Eso me parece que es todo. Antes de dejar esta presentación, bueno, quiero compartirles brevemente lo que es el stand-up, que no pude compartir en la anterior presentación. Nosotros estamos aquí porque estamos participando del Stand Up for Nuclear, que es una iniciativa que se realiza en diferentes países en el mes de septiembre, ¿sí? ¿Por qué? Porque existe una corriente fuerte en tema de lo nuclear y lo nocivo, ¿sí? Ustedes han debido escuchar o han debido pensar, ay, no, lo nuclear me parece que no es adecuado, no es bueno, es dañino. Pero eso es una corriente de varios grupos desde los 90 que han empezado a difundir información errónea o incompleta sobre lo nuclear. Entonces, el Stand Up for Nuclear busca informarles a ustedes, a la población en general, sobre lo nuclear de forma completa, para que comprendan, sí, evidentemente existen riesgos, pero existen muchos beneficios y los riesgos son mínimos hoy en día, como hemos podido ver. Bueno, esa sería mi presentación. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí. Aquí en Bolivia, ¿la NENT tiene alguna oficina o cómo se contacta? En realidad, la NENT en Bolivia tiene representantes. Ahorita está la Agencia Boliviana de Energía Nuclear. Me parece que están ellos. La carrera de física también. La carrera de física también son representantes de la NENT. Entonces, no es que tienes que contactarlos, no tienen una oficina en cada país, pero sí los puedes contactar a través de su correo electrónico, de sus redes sociales, y puedes ver por ejemplo, las cosas que te ofrecen, por ejemplo, congresos, capacitaciones, y entrar a los enlaces directamente. Tienen un montón de información, realmente les invito a navegar en todas estas redes, que son un mundo en sí mismo, y te ofrecen un montón de recursos.
Así que directamente. Y la verdad que es mejor porque se evitan muchos procesos burocráticos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Como último, vamos a invitar a Fabiola otra vez y nos va a explicar sobre las becas en diferentes organizaciones internacionales. Bueno, por cuestiones de tiempo va a ser algo súper rápido y también basado en mi experiencia. Bien lo decía Natalie en una de las exposiciones, una de las oportunidades como mujeres que tenemos actualmente en el ámbito nuclear es poder participar de las becas de Marie Curie. Estas becas están otorgadas por la Organización Internacional de Energía Atómica y uno de los principales requisitos, de hecho, pero es tener excelencia académica, ¿no? Entonces, si ustedes están apenas empezando, por lo menos a mitad de la carrera, hagan todo lo posible porque sus notas sean brillantes. De otra manera, es un poco complicado ser seleccionado, ¿no? Les repito, de hecho es una condición, te exigen notas, certificados de estudio y todo ello. Así que nadie, no quiere decir que no puedan participar, pero evidentemente quien más chances tiene de poder ganar la beca es alguien que tenga un buen promedio. Está ahí la página donde pueden adquirir mayor información. De hecho, hoy cierran las plazas para poder para poder postularse a una beca Marie Curie. Y estas se basan en, digamos, ustedes ya han podido conseguir un puesto en una maestría, sea cual sea, pero obviamente en el ámbito nuclear. Muestran las notas de esta maestría o de la universidad misma y demuestran que están bien, entonces pueden poder postularse a este programa. ¿Qué les ofrece? Les va a dar en realidad un estipendio, no es que los vaya a acomodar en una universidad o les vaya a ayudar a ingresar a una universidad. Tienen que demostrar que ya han aprobado esa, digamos, han sido aprobados por esa universidad para poder cursar esa materia, mandan sus papeles y si cumplen con todos los requisitos, se les va a dar una mensualidad durante 2 años, ¿no? No estoy muy segura, pero ustedes ven acá, dice que justo hoy acaban las postulaciones para este año, pero creo que les dan mensualmente, creo que 700 u 800 euros para que ustedes puedan pagar, ¿no? Solventar sus gastos, ¿no? Para que les sea un poco más fácil poder cursar la especialidad o la maestría o el doctorado que estén haciendo, ¿no? Otra de las becas que, bueno, he tenido que buscar ha sido las becas Chevening. Las que he podido encontrar eran 28, pero ahorita las que me han parecido interesantes son 4 a las que pueden postular cada año. Es algo en lo que ustedes en realidad tienen que estar atentos, ¿no? Como decía Natalie, no, nadie les va a avisar. Y si ustedes va a haber publicaciones que de suerte van a encontrar, ¿no? Pero uno siempre tiene que interesarse por lo que quiere hacer. Entonces, creo que igual las becas Chevening son hasta septiembre, ¿no? O sea, se abren más o menos las postulaciones en septiembre. Y ustedes pueden ver las maestrías que hay acá, ¿no? En físicas y tecnologías de reactores nucleares, que de hecho a continuación voy a hablar algo de eso, también en ingeniería o ciencias nucleares. Son varias oportunidades que podrían tener, pero hay que buscarlas y repito, la excelencia académica es una, no voy a decir limitante, pero es una condición para poder acceder a ellas, ¿no? También tienen ahí. Ahora, dentro de nuestro mismo medio, yo he sido becada por el Ministerio de Educación dentro del programa que han debido ver 100 becas soberanía, ¿no? En el año 2017, ¿no? Igual, lo propio, en el área de medicina por lo menos no significa que nos vayan a incluir a un hospital o nos ayuden a ingresar. En realidad mi beca consistía en que una vez yo habiendo demostrado que he aprobado la especialidad en otro país, en mi caso de hecho era una condición hacer la especialidad médica, yo demostré que tenía ya la aprobación, que iba a cursar el siguiente año y me dijeron, bueno, entonces sí, digamos, igual presenté mis papeles y todo y pude acceder a la beca y me dieron una mensualidad durante 3 años para que yo pudiera vivir en Uruguay. En mi caso fue en Uruguay, ¿no? Y en el caso de otros compañeros que tienen también pagos, vi que lo hicieron en Europa, maestrías, ¿no? Hicieron en Europa, en Estados Unidos, les pagaron además del estipendio mensual, les dieron si era necesario pagar una colegiatura, también lo pagaron, ¿no?
He averiguado si este año han abierto. De hecho, antes era un poquito más amplio las especialidades a las que se podía acceder. Sin embargo, hasta el año pasado se enfocaron casi solamente en el ámbito nuclear, ¿no? Entonces, pero creo que este año no salió la convocatoria, pero repito, que yo sepa, suele salir en julio, ¿no? Entonces, para el siguiente año, si ustedes igual ya están prontos a terminar la carrera, esténse igual atentos a que pudiera existir, existe, dentro de Bolivia la posibilidad existe. Y las becas de la AVE, ¿no? Aquí tienen físico médico en medicina nuclear. Ustedes están habilitados para esto, o físico médico en radioterapia, ¿no? Y acá lo que les ofrecen es la formación en FUESMEN, ¿no? En el Instituto Balseiro, que es en Argentina, y van a salir, quienes están habilitados, ustedes pueden ver acá, un licenciado en física o ingeniería con título en provisión nacional, ¿no? Esta parte que no corresponde, hablaba arriba de la parte médica, ¿no? Entonces, acá tienen el tiempo de formación y en este caso, si no estoy equivocada, esto ha cerrado en agosto o en julio más o menos y los van a mandar a 4 personas, ¿no? Dentro de su área. Y esto no lo puedo ver bien. Esos son los requisitos, ¿no? También para poder ingresar al Instituto Balseiro. Tienen ahí los enlaces y les van a pasar las diapositivas, lo van a poder ver bien. Y en el siguiente, no creo que eso es todo. Les iba a hablar también de Campus France. No tuve la oportunidad de encontrar diapositivas, pero mientras yo estaba intentando igual salir del país, me puse a buscar, les digo, tienen que buscar ustedes. Anualmente dan conferencias, si no estoy equivocada, las conferencias de Campus France son en marzo, ¿no? Son en la Alianza Francesa. No es requisito hablar francés. Sin embargo, si llegasen ustedes a aprobar a las becas de Campus France, les pagan la formación de 6 meses en francés, les dan un intensivo de francés y 3 meses en Francia, ¿no? Les hacen creo que 6 meses en Bolivia, 3 meses en Francia y luego comienzan la maestría. Hay en el ámbito nuclear, cuando yo estaba buscando, recuerdo haber visto que estaban buscando ingenieros físicos y demás, es otra de las becas. Las becas Carolina también son posibilidades. He buscado, ayer sí había en el ámbito nuclear, pero no he podido encontrar, ¿no? Entonces, dentro de Bolivia podríamos tener las becas de la OIEA, las becas de la AVEN, si es que abren las del Ministerio de Educación de nuevo, las becas Chevening y las de Campus France. Entonces, y otro lugar donde siempre promocionan las becas, que es una página estatal, es el CEGIP, ¿no? Entonces ustedes pónganle CEGIP en el Google o CIGEP, siempre me confundo, póngale eso con becas y les va a salir una lista de todas las becas o cursos o capacitaciones cortas que hay, ¿no? Y sí, la mayoría de estos son requisitos el inglés. Entonces también los exhorto a que si están en proceso, háganlo. De hecho, nosotros mismos nos ponemos las barreras, rompan esas barreras del idioma y otras situaciones con las notas y las complicaciones de la universidad. Pero solamente esto les va a poder permitir acceder a esto, ¿no? A estas becas. Entonces, la oportunidad está, depende de ustedes poder seguir. Eso es todo. Bueno, agradecemos una vez más la visita de WIN Bolivia. Ha sido un gusto conocerlos también. Esperamos trabajar en muchas otras cosas en el futuro. Como saben, solamente la intención es conocer un poco más de lo que nos gusta. También está muy próximo el Hackathon. Es una actividad desarrollada por la Universidad de MEFI, bueno, por todo el consorcio Rosatom, en el que desde este año hemos decidido ser embajadores en Bolivia de esta actividad. Vamos a llevar por lo menos unos 2 o 3 equipos de Bolivia para que participen. Va a ser un lugar donde las personas que estén van a poder conocer más a los especialistas de la Universidad de MEFI, conocer un poco su trabajo. También van a darles retos, algunas cosas para que puedan hacer por equipo. Y también obviamente va a haber la certificación. Esperamos en un futuro incluso que un equipo de Bolivia pueda obtener los primeros lugares en esta actividad. Pero bueno, vamos a ir paso por paso también. Lo último que es creo que lo más esperado que se ha ido desarrollando son los certificados del Congreso, un congreso donde hemos tenido varios invitados de varios países. Los mismos invitados, algunos van a estar también en las próximas reuniones.
así que estén atentos, pero vamos a hacer un acto especial para la entrega de los certificados. Nada más, solamente reiterando el agradecimiento por la visita de hoy de WIN Bolivia y toda la actividad que han tenido. También me parece que han tenido varias actividades en otros lugares este tiempo. Me despido y concluimos la reunión. Que tengan una buena tarde. Les pedimos que todos todavía los que están pasen aquí adelante para sacarnos una foto como de costumbre. Para los que están en Zoom no van a poder, o al menos que activen sus cámaras, los que estén en Zoom, van a poder salir también en la foto, ¿no? No sé si se logre, pero por si acaso. Sí, gracias por ir activando sus cámaras. Ha sido la primera vez realmente que lo hemos hecho híbrido. Creo que ha salido muy bien. Generalmente lo grabábamos y lo subíamos, pero creo que ha sido una buena experiencia. Les pedimos que pasen lo más antes posible, ya nos están botando del boliche. Sí, tal vez abajo. No, creo que entramos todos. Ay, sí, tapando. Bueno, saquemos un screenshot. Y lo agregamos, ¿no? Sí. Pasen más aquí, sí, miedo. Sí, si quieren ahí también. Ya, ¿quién nos va? Ah, ya está. 8, 7, 6, ¿Se ven todos? 4, 3. Una última. Salimos todos, los costados también. Todos. Atrás igual. 8, 7, Cuidado. 6, 5, 4. Listo. Bravo, gracias. Ahí un screenshot.